Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 5. Epístola a los Hebreos. Biblia textual, edición 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que concierne a Dios, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, pudiendo ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidades, y a causa de ellas debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por los del pueblo como por los de sí mismo. Y ninguno toma para sí el honor, sino que él, como Aarón, es llamado por Dios. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino él que le dijo: Mi hijo eres tú, no te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, fue oído a causa de su reverencia, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, para que todos los que obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido, porque todo el que usa leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es para los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Fin del capítulo 5. Comentarios, capítulo 5. Vamos a continuar viendo en este capítulo acerca del sacerdocio. Aquí nos da una explicación de cómo eran los sacerdotes en la antigüedad, en el antiguo pacto. Sus sacerdotes ofrecían sacrificios por sus pecados, o sea, por los pecados que los sacerdotes cometían y por los pecados del pueblo. ¿Okay? Entonces, los sacerdotes eran nombrados también por Dios. En este caso lo menciona aquí como Aarón fue nombrado por Dios. Pero recordando que este sacerdocio era un sacerdocio fallido. Me refiero a fallido porque estas personas eran hombres que estaban con pecados, los cuales nuestro Señor Jesús vino a sustituir, porque Él era el Cordero sin mancha. Él era el único que no tenía pecado. Y Él vino a asumir, a estar en lo que sería el sacerdocio. Él es nuestro sacerdote. Ya no es en el orden arónico o levítico, sino que ahora es en el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno e inmutable. Él tomó el sacerdocio de Melquisedec, y aquí no lo menciona. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, como ya lo hemos venido platicando anteriormente. Ok, también aquí nos explica un poquito, o nos hace como reflexionar de las personas que necesitan como leche espiritual, y ello está una cierta exhortación o reclamo de decir, pues oigan, pues ya no están como para leche, sino ya necesitan alimento sólido.
Leche es referente cuando los bebés recién nacidos pues solamente pueden tomar leche, y conforme va avanzando el bebé ya se les empieza a dar alimentos sólidos. Así cada uno de nosotros, cuando vamos comenzando este camino de nuestro Señor Jesús para llegar a casa, empezamos así con leche, con los rudimentos, y después empezamos ya con el alimento sólido. Pero la exhortación aquí es no quedarse en la leche. ¿Por qué? Porque pueden pasar años y años y seguir tomando leche, nunca vas a crecer espiritualmente. Necesitamos alimento sólido, que solamente lo encontramos directamente leyendo y escudriñando la palabra. Si pensamos que por entrar a una religión, a una denominación, a un seminario, o que al buscar algún hombre que te enseñe, eso serían las falsas doctrinas, puesto que Dios ya nos dijo que Él es el único maestro y la única guía es el Espíritu Santo. Lo único que necesitamos es su palabra y la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si llegamos a pensar que por inscribirnos en algún lado, pertenecer a algún lado, vamos a crecer en el espíritu, recordemos que está lleno de engaños, este mundo está lleno de engaños. Por ejemplo, por citarles alguno, yo estoy aquí en América, en Latinoamérica, y entonces si vemos América Latina, la mayoría son católicos, de lo que sería de México hacia abajo, del río Bravo hacia abajo. Entonces pues hay que predominar el catolicismo, y todo lo que dicen los papas pues no se cuestionan, nadie lo cuestiona. Entonces, ¿qué hay? Seminarios bíblicos, católicos, y hay muchísimas cosas que la gente piensa que la están instruyendo en el espíritu, pero lejos de eso le están quitando la relación directa que ellos pueden conseguir con Dios, porque sabemos que Dios ya directamente quitó, rasgó el velo para nosotros poder entrar con confianza a Él, entrar directamente con Él y que Él sea nuestro maestro. Voy a ponerles aquí pues unos ejemplos de lo que yo tengo, que sería de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pues persiguió a los judíos. Ellos son los autores, junto con Hitler, de la matanza de miles de judíos. Sin hablar pues de la Inquisición y todo lo que hicieron. Pero después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ya que la Segunda Guerra Mundial terminó, entonces ellos, de los católicos, tuvieron que cambiar su forma de actuar. Ya no podían hacer de esa forma que habían hecho, o sea, tan sanguinaria, tan explícita, de ir matando y matando gente. Entonces empezaron a hacer otro tipo de tácticas, en la cual no sé si recuerden por ahí que antes, porque para ser salvo tenías que pagar indulgencias, y las indulgencias se las dabas con dinero al Papa, y era el que te decía que ya eras salvo porque pagaste cierta cantidad. Empezó a haber una reforma ahí que le llamaron la Reforma Protestante, pero esa Reforma Protestante también después acabaron controlándola. O sea, ellos hacen lo que sería su oposición también. O sea, digamos, izquierda y derecha son lo mismo, para ambos lados controlarlos. Así también es en la religión. Ellos mismos hacen su oposición. Entonces todas las denominaciones que salieron de la Iglesia Católica también tienen muchísimas doctrinas falsas. No nos vamos a concentrar más en los católicos, sino que también los que salieron de ellos, que serían como protestantes o cristianos, cada uno con su denominación, también todos ellos tienen muchísimas doctrinas erróneas, doctrinas que son de hombres. Por mencionarles algunas por aquí, la infalibilidad papal. Esa nació en el 1871 y es en la que lo que dice él es lo que es, y que nadie le puede decir absolutamente nada. Por eso, infalibilidad, o sea, un hombre que nunca se puede equivocar. Otra, pues los dogmas marianos, que todo lo de María es un dogma inventado, nada de eso es cierto. Ahora vamos hacia el lado de los protestantes, lo que serían los cristianos.
la creencia del rapto pretribulacional, que es muy común ahora en nuestros días, también eso es algo catastrófico. O sea, son dogmas, volvemos a lo mismo, cosas que hombres enseñan y que mucha gente, creyendo que perteneciendo a ese lugar ya son santos o ya son apartados o ya tienen la salvación, están muy, muy mal. ¿Por qué? Porque cayeron en la trampa del diablo, que está alejándolos de realmente su identidad como Cristo. No saben que ellos tienen la relación directa con Cristo y que deben de actuar como Él. ¿Por qué? Porque Él es la guía, Él es el varón perfecto a seguir. ¿Y qué es lo que nuestro Señor quiere? Primero, si quieres ser el mayor, tienes que ser el siervo de los demás. O sea, debemos de servir. Nunca debemos de dar por hecho de que ya tienes la salvación ganada, o que ya estás del otro lado, o que tú eres mejor que tal persona porque perteneces a tal denominación o porque no haces determinada conducta. No, Él no nos vino a poner ese ejemplo. Él nos vino a servir a nosotros, a hacer el bien, a hacer misericordia y hacer justicia, que aquí es donde me voy a enfocar un poquito más, porque aquí lo menciona aquí en este capítulo 5, que nos está diciendo que la justicia, así tal cual se los voy a leer, porque todo el que usa leche es inexperto en la palabra justicia. Hasta ahí termina la lectura. Aquí lo que nos está queriendo decir que las personas que no conocen la justicia, volvemos a justicia de Dios, no justicia de los hombres, son totalmente inexpertos. O sea, son bebés, no saben realmente lo que es un alimento sólido. ¿Por qué? Porque no lo han practicado. ¿Qué es la justicia? Ayudar al pobre, ayudar al desamparado, el más fuerte protege al más débil, el que sabe más le enseña al que sabe menos. Todo ese discernimiento de tus sentidos están puestos en ayudar, no en juzgar, sino de restituir los daños que se le ha causado independientemente de la persona que sea. ¿Okay? Es el restituir. Eso es la palabra justicia, y es en lo que nos está diciendo aquí y está terminando este capítulo 5, que nosotros tenemos que poner en práctica, porque entre más la practiquemos, nuestros sentidos se van haciendo el discernimiento, vas discerniendo del bien y del mal. Entonces vas creciendo en el espíritu. Espiritualmente eso te va a hacer crecer. Por ejemplo, le puedes decir a una persona, no, pues sí, léete toda la Biblia, o lee este versículo, o lee diario esto. Pero yo por experiencia se los puedo decir, una persona que practica justicia aprende sin necesidad que se le enseñe. ¿Por qué? Porque su corazón es transformado desde adentro. Su corazón duro es transformado en un corazón suave, porque empieza a tener empatía con los demás. Entonces ya cuando lee la palabra ya se le hace, pues sí es cierto, esto es lo que yo siento, sí es cierto, mira esto. Entonces de nada te sirve meterte a cursos teológicos y seminarios teológicos si no practicas la justicia, si eres inexperto en la justicia. Si quieres ayudar a alguien para traerlo al camino de Jesús, en lugar de darles un sermón y decirles que son pecadores o que están haciendo esto mal, o que son 1001 vicios que pueden llegar a tener, que generalmente los van a estar señalando y etiquetarlos, silencio. Simplemente muéstrale cómo se hace el bien, cómo se hace la justicia, cómo se ayuda a los demás, y eso les transforma el corazón. Y cuando les transforma el corazón, automáticamente dejas de hacer lo que no es conveniente para tu camino hacia casa, hacia Dios. No podemos nosotros nunca decir este sí, este no, este sí, este no. Sea lo que sea, el que pensemos que puede ser el que se vea según esto más santo y nosotros digamos, ay no, sí, este sí ya está, no, o al revés, el que veamos nosotros que está totalmente perdido en vicios y delitos,
que ya digamos que está perdido. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios, nosotros no sabemos quién es cada uno de los hijos de Dios. Nosotros simplemente debemos de comportarnos como Él vino a enseñarnos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y que nuestro ejemplo sirva para atraer a más almas a Jesús. No, al contrario, para alejarlas. ¿Y quiénes somos nosotros para alejar? Nosotros no, nosotros venimos a hacer un caminar en el cual debemos de rescatar a los que podamos, no con palabrerías, no con sermones, sino con nuestro ejemplo. Pues hasta aquí los dejo, dándole la honra por siempre a nuestro Señor Jesús. Espero que reflexionen en esta palabra y nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.